Ya. Un saludo, chicos. Bienvenidos a la clase de esta semana. Como se habrán dado cuenta, la clase de esta semana va a hablar sobre la acentuación. Es un tema bastante importante en nuestro idioma, en el castellano. Para los que saben algo de francés, si es que saben francés, sabrán que en el francés hay como 3 tipos de tilde distintas porque hay 3 tipos de acentuación distinta al hablar. En español, castellano, ya se habrán dado cuenta que solo tenemos uno, que es este, que es el acento típico que se llama tilde. ¿Qué vamos a tratar de explicar en esta clase? Vamos a generarles la capacidad de acentuar distintas palabras, acentuarlas correctamente, de decir, oh, esta palabra lleva acento, esta palabra lleva tilde, o esta es la forma en la que debería estar dicha esta palabra o acentuada, ¿ya? Porque me he dado cuenta a lo largo de las clases que hay veces que leen palabras y cuesta saber dónde va la acentuación de la misma o cómo se debería pronunciar la palabra. ¿Ya? Con la clase de hoy vamos a estar trabajando eso. Muy bien, ¿qué es la acentuación? ¿Qué es esto? Se llama acento donde está la mayor fuerza o la mayor intensidad con la que nosotros pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. ¿Qué es una sílaba? Lo vamos a ver más adelante si no saben. Existen 3 tipos de acento. El acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico. ¿Ya? Tenemos esos 3 tipos de acento nosotros en castellano. Ahora, ¿qué es el acento prosódico? El primer tipo de acento que vamos a estar hablando. Primero les quiero hacer una pregunta, si hay el que quiera responder. ¿Cómo están con las tildes, con la acentuación en general? ¿Saben poner una tilde o esperan a que lo haga el celular o el computador nomás? ¿Ustedes saben dónde debe ir una tilde? Yo no puedo, por ejemplo, si... ¿Aló? Sí, dime, estoy escuchando. Para el tema de los tildes, si tengo un texto y yo no puedo, por ejemplo, colocar los tildes en toda la parte donde que tengo que poner todo, pero estoy seguro que como 70% voy a poner a hacerlo, pero hay palabras que llevan tilde que todavía no lo cacho bien. Ya. ¿Alguien más que tenga problemas con la tilde o que sepa si esté seguro de que va a poder poner bien las tildes siempre? Sí, hay alguna palabra que solamente sabe que tiene que poner tilde, como por ejemplo el como. Hay 2 como, pero me cuesta entenderla porque hay uno lo pone tilde y al otro no lo pone. Ya, claro. También hay palabra café. Esa palabra lleva tilde, pero no sé bien. Azúcar. Pero no solamente eso, hay muchas palabras que llevan tilde, pero a veces no sé si tengo que ponerlo o dónde tengo que ponerlo. Ya, miren. Para todas esas dudas, ¿y Héctor, mí cómo también. estás tú? Ya, también hay dudas. A mí también. Ya. Sí. Ya, miren. Para todas esas dudas o en general, esta clase va a servir mucho. De hecho, no piensen que se tienen que memorizar si una palabra lleva tilde o no. Lo que tienen que memorizar es más simple que eso. Vamos a aprender, incluso van a poder poner tildes a palabras nuevas, a palabras que ni conocen y van a poder decir si esta lleva tilde o no lleva tilde. ¿Cómo? Vamos a memorizar reglas. Hay ciertas reglas que hay que seguir y que nosotros las vamos a ver en una palabra y vamos a saber de inmediato si lleva o no lleva tilde. Entonces todo se va a empezar a hacer más fácil. Como yo les había dicho antes de esta pregunta, tenemos 3 tipos de acento. El prosódico es el primero que vamos a hablar. ¿Qué es el acento prosódico, este que se llama tan extraño? Esto es simplemente la mayor fuerza con la que nosotros pronunciamos una sílaba. Este tipo de acento está en todas las palabras. Todas las palabras tienen acento prosódico. Que yo diga acento no quiere decir que lleve la rayita arriba. Ya la rayita arriba le vamos a decir tilde. El acento es la mayor fuerza de la palabra.
puede servir para diferenciar palabras según la sílaba en la que se encuentra, ¿ya? Acento prosódico. Estas tres palabras tienen acento prosódico porque todas las palabras en castellano tienen una sílaba donde nosotros la decimos más fuerte. Nosotros decimos barco, ¿cierto? No decimos barco, se dice barco. Decimos juguete, decimos zapato. Sí, ese es el acento prosódico. Es donde nosotros cargamos la voz al hablar. Y esto lo tienen absolutamente todas las palabras en castellano. Es importante identificarlo, porque identificarlo dónde está el acento prosódico nos va a ayudar a saber cuál es la sílaba que se tilda, y eso nos ayuda a aplicar las reglas que vamos a hablar más adelante. El acento prosódico también tiene valor distintivo según la sílaba donde recae. O sea, estas tres palabras que tengo aquí, habito, hábito y habitó, si bien la palabra es muy parecida o se escribe casi igual, el acento o donde nosotros cargamos la voz le da un significado distinto. El hábito, ¿ya?, es esto que usan las monjas arriba, que se dice el hábito de monja. El habitó es de alguien que habitó en algún lugar, ¿cierto? Y habito es alguien que está habitando, alguien que vive en una casa en ese momento. Entonces tenemos las tres palabras que, dependiendo dónde nosotros estamos acentuando esa palabra, es muy distinta. Ya es muy distinta decir el ejército que él se ejercitó. ¿Ya? Son dos cosas súper diferentes. El ejército es, nosotros sabemos, los compañeros que andan con rifles, ¿cierto? Se visten de camuflaje y salen a la guerra. Y ejercitarse es salir a hacer ejercicio. O sea, son dos cosas súper diferentes en las cuales nosotros vamos a tener en cuenta nuestro acento prosódico para darnos cuenta. Dime, James. Estás súper, te escuchas súper cortado. Se escucha cortado, James. Sí, James, te escuchas súper cortado. Si quieres puedes escribir la duda y te la puedo responder ya en el chat, porque no te logramos entender lo que estás hablando. Ya aquí tenemos nuestro acento prosódico, que es donde vamos a cargar la voz. Luego tenemos el acento ortográfico, el acento gráfico, que este señala la sílaba tónica de una palabra. Vamos a emplearlo en ciertos casos, este acento ortográfico, o que también le podemos decir tilde, ¿ya? Que es la tilde, esta cosita que tenemos arriba de la letra, que es como una antenita que le sale. Ese es nuestro acento ortográfico, esa es nuestra tilde, esa es la que debemos saber poner bien, ¿ya? Este signo va sobre la vocal de la sílaba tónica. ¿Qué es una sílaba tónica? La sílaba tónica es la sílaba que está acentuada por el acento prosódico, ¿ya? Esa es la sílaba tónica, donde nosotros cargamos la voz. Ahora, según reglas bien establecidas, vamos a saber si esa sílaba tónica debe tener o no debe tener tilde. Y finalmente viene la tilde diacrítica. La tilde diacrítica se expresa con una tilde también, pero la función, la función que tiene la tilde diacrítica es diferenciar el uso de palabras que se escriban igual y se pronuncien igual. Aquí entra lo que nos decía nuestro compañero sobre el cómo, ¿cierto? Que él no sabe cuándo acentuar el cómo y cuándo no se acentúa. Y en castellano pasa lo mismo con el qué, cuando acentuamos el qué y cuando no lo acentuamos. También lo vamos a ver con el solo. Esas palabras tienen el mismo acento prosódico, ¿ya? Se acentúan en la misma sílaba, pero una lleva tilde y la otra no. Más ratito, al tiro les explico por qué. Esto sucede también con el té, ¿ya? Decir a las 5 de la tarde vamos a tomar té, cuando el té es un sustantivo, cuando se refiere a la bebida que nosotros le echamos en la tacita y tomamos en la tarde, ese va con tilde. Pero cuando es un pronombre, cuando le decimos a alguien, te aseguro que yo no dije nada, ese va sin tilde. Hacemos la diferencia. Luego tenemos el solo. El solo se acentúa como adjetivo o como adverbio, ¿ya? Porque distingue una función. Y en los casos que se pueda confundir, se tilda al adverbio con tilde diacrítica. O sea,
Cuando uno está en soledad, es un adjetivo y no lleva tilde. Cuando es un adverbio, cuando se refiere a solamente, se lleva tilde. O sea, decir solo, estoy solo, es como decir solamente estoy en soledad. El solo de solamente lleva tilde. Decir solo estoy solo, también el solo es como no hace esa diferencia también. Luego tenemos a ver, ¿dónde está esto? Aquí. Tenemos otros ejemplos, ¿ya? Pasaré solo o solo este verano aquí. Aquí el solo debe ir con tilde o sin tilde. Pasaré solo este verano aquí. Sin tilde. Ya. Y si lo ponemos sin tilde, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Sin tilde quiere decir en soledad. O sea que este verano nuestra persona, nuestro amigo va a estar solito. ¿Ya? Pasaré solito este verano aquí. O sea, sin compañía. Si le ponemos tilde, porque también le podemos poner tilde, significa otra cosa completamente distinta. Significa que va a pasar solamente ese verano ahí y los otros veranos no. ¿Se entiende el solo? Es como complicado, pero tenemos que verlo aquí. Aquí yo puse como una guía. Cuando nos referimos a estar en soledad, estar sin compañía, va sin tilde. Y cuando nos referimos a solamente, o sea, que pasó una vez, va con tilde. Voy a hacer como una pausa. ¿Se sigue viendo mi pantalla o no? Sí. 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 También nosotros tenemos el qué y el cómo metidos aquí. ¿Ya? Creo que no los puse en ejemplo aquí porque era mucho. Sí, no los puse. Ya. Tenemos el qué y el cómo. El qué, cuando nosotros estamos explicando algo, cuando decimos, por ejemplo, porque voy a agrandar, que no quiero comer, Papi, va sin tilde. se te hace bien. Y si preguntamos, ¿por qué no quieres comer? Va separado y con tilde. Ya este es como la principal que nos vamos a estar encontrando siempre en nuestra vida, porque siempre estamos haciendo preguntas y respondiendo preguntas. Si nosotros tenemos que tener ojo en esto, si estamos haciendo una pregunta, va con tilde y va separadito. ¿Ya? Si estamos respondiendo una pregunta, va sin tilde y va juntito. Algo parecido sucede con el cómo. ¿Ya? Cuando estamos preguntando, ¿cómo te hiciste daño? Si estamos preguntando, va con tilde. Y cuando estamos respondiendo o estamos diciendo otra cosa, el cómo va sin tilde. ¿Ya se entiende? Esto es como casi general. ¿Ya? Recordemos siempre, cuando preguntamos el por qué, le ponemos tilde y lo separamos. Cuando respondemos, lo juntamos y lo ponemos sin tilde. ¿Ya? Bueno, hice ese como pausa para explicar eso que también es importante. Ya. Vamos a continuar. ¿Cómo van hasta ahí con lo que es la explicación? ¿Van entendiendo Bien. un poco? ¿Sí? Ya. Estas explicaciones eran solamente para ir separando los tipos de tilde. Ahora vamos a ver cuándo vamos a empezar a poner tilde. Debemos recordar el primero que nombramos, ¿cierto? Donde nosotros cargamos la voz, va a hacer una característica fonética, una característica de sonido. Nuestra mayor fuerza de voz es el acento, nuestra sílaba predominante. En castellano vamos a tener antepenúltima sílaba, penúltima sílaba y última sílaba acentuada. Cada uno se llama diferente. Cuando tenemos la antepenúltima sílaba es una palabra esdrújula. Las palabras esdrújula, esto no sé si se lo saben, ¿se lo saben? La separación entre drújula grave y aguda. No. ¿No? ¿Lo recuerdan algo o no? Ya, vamos a recordar entonces. Antepenúltima sílaba
tenemos palabras esdrújulas. Penúltima sílaba, tenemos palabras graves. Y última sílaba, tenemos palabras agudas. Cuando yo digo penúltima, última, es la sílaba donde tenemos el acento. Ejemplos, aquí les puse hartos ejemplos. Pétalo. Nosotros decimos pétalo. En la antepenúltima sílaba estamos acentuando la palabra. Aquí, eterno. Nosotros decimos eterno, ¿cierto? Es como donde vamos a cargar más nuestra voz. Eterno. Luego, tetero. Tetero, ¿qué es un tetero? Tetera. Ya. Tetera, aquí estamos al medio, ¿cierto? En la penúltima sílaba. Y si decimos antifaz, es la última sílaba donde estamos cargando la voz. Tenemos que poder identificar esto para poder seguir las reglas. Esto no es difícil de identificar y nos va a ayudar mucho a hacer ejercicios más adelante o tratar de identificar siempre cuál es la palabra, o sea, cuál es la sílaba donde estamos cargando la voz al decir palabras nuevas. Aquí entra lo que es la separación silábica. ¿A qué me refiero cuando yo les digo separación silábica? Es que nosotros en castellano vamos a tener ciertas vocales que se llaman vocales abiertas y vocales cerradas. Ahora, yo les puse 3 nombres. ¿Por qué les puse 3 nombres? No es para confundirlo, ya no puse 3 nombres de cada uno para confundirlos, sino que cuando ustedes estén estudiando o se encuentren más adelante con este tipo de palabras, se van a dar cuenta que algunos profesores o algunos libros les dicen vocales abiertas, otros les pueden decir vocales fuertes y otros les pueden decir vocales centradas. Por eso yo les puse las tres definiciones que vamos a encontrar, ¿ya? Porque si encuentran cualquiera de estos, significan lo mismo. Las vocales fuertes, que las vamos a tratar así, ¿por qué les decimos vocales fuertes? Porque se pueden parar solitas, ¿ya? Siempre las vocales fuertes no necesitan estar con otra vocal fuerte cuando separamos sílabas. Si nos damos cuenta, las vocales fuertes son A, E, O, y siempre están solitas cuando separamos. La E puede quedar solita aquí en eterno. Y las débiles siempre o casi siempre deben estar acompañadas con una vocal fuerte cuando las separamos. Por eso a lo mejor lo vemos más adelante. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, vocales fuertes A, E, O, hay que memorizar, son 3 nomás, no es tan difícil. Y vocales débiles, que se ven más flaquitas, pero se llaman débiles, son la I y la U. ¿Cómo vamos a saber cómo separar? Cuando la unión es de una vocal cerrada con una vocal abierta, o una vocal fuerte con una vocal débil, no se separa, ¿ya? Cuando la unión es de 2 vocales abiertas, las separamos. ¿A qué me refiero yo con separar? Cuando estamos separando en sílabas, ¿ya? Cuando estamos diciendo eterno, cuando estamos diciendo tetero. Cuando vemos 2 vocales fuertes, las separamos. Cuando vemos una vocal fuerte con una débil, las dejamos juntitas. Cuando la unión es de 2 vocales débiles, tampoco se separan, ¿ya? Esta hoja, esta diapositiva, traten de guardarla así por si les cuesta la separación silábica y traten de revisarla siempre. ¿Cuáles son las vocales fuertes? Memorizarlas. ¿Cuáles son las vocales débiles? Memorizarlas. Y estas 3 reglas para separar, también memorizarlas, tenerlas siempre en la mente. Ahora vamos a agregar unas cosas que a lo mejor nos van a empezar a hacer un poquito más complicada esta separación. Sin embargo, estas cosas no son para nada de otro mundo, ya yo sé que se las pueden aprender. El primero de estas cosas que vamos a hablar es el diptongo. ¿Qué es el diptongo? Un conjunto de 2 vocales que se van a pronunciar en una misma sílaba. A efecto ortográfico, para que haya un diptongo, tiene que darse una de estas 2 situaciones, ¿ya? Cuando se dan estas situaciones que les voy a poner, es porque hay un diptongo. Cuando viene una vocal abierta y una vocal cerrada, o viceversa, va a haber un diptongo. O sea, cuando decimos aire, voy a buscar mi lapicito para rayar aquí. Ya, miren, cuando decimos aire, ¿cómo creen ustedes que deberíamos separar aire en sílabas? ¿Alguien se aventura a tratar? Aire. ¿Cómo lo separamos en sílabas?
A, I, ire. Ya, tú dices a, i, re, ¿cierto? Ya, mira, aquí es donde entra nuestra memorización, donde entra nuestro nuevo ejercicio, lo que estamos aprendiendo. Aquí entra lo que nosotros llamamos diptongo. El diptongo, recordemos, nos dice que una vocal abierta o una vocal fuerte, que son estas, cuando está al lado de una débil, debe acompañarla, debe ayudarla, porque si no se puede caer, se muere. Entonces nosotros decimos, ah, tú eres fuerte y tú eres débil. No las podemos separar, porque si las separamos, la I se va a morir sola. Entonces las dejamos juntas cuando hacemos la separación silábica y decimos aire, ¿ya? Aire. Tenemos que dejar estas dos juntas. Acá, causa, ¿cómo la separaríamos? Tenemos que pensar que esta es fuerte, esta es fuerte. Papi. Papi. Causa. Excelente. Causa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que dejarla fuerte con la débil. Muy bien. Peine. Aquí tenemos fuerte y fuerte. Peine. Excelente. ¿Y Ceuta? Igual Ceuta. Ceuta. Excelente. Ceuta. Muy bien. Ahora, tenemos otra regla de diptongo. Vamos a recordar que diptongo significa juntar, ¿cierto? Como si tuviéramos un imán. Cuando hay dos vocales cerradas o dos vocales débiles, también deben ir juntas. Ejemplo, ruido. ¿Cómo separamos ruido? Ruido. Excelente, porque las dos débiles no pueden quedar solitas. La U, como es fuerte, da lo mismo. Y esta de acá, esta está más difícil. ¿Cómo separamos diurético? Diurético. Ya. Separamos diurético. Excelente. Excelente. Entonces aquí nosotros empezamos a decir ya, diurético está acentuado aquí, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro acento. Y esta es la antepenúltima sílaba y decimos esta es esdrújula. Y esta está acentuado ruido, en la I, en la penúltima. Entonces tenemos una palabra grave. Esta es grave. ¿Ya? Ahora, los diptongos también tienen una acentuación gráfica, ya también tienen tilde. Y cuando llevan tilde, las reglas generales van a cambiar. ¿Cuándo colocamos la tilde en un diptongo? Los diptongos que sean con una vocal abierta tónica y una cerrada átona, o viceversa, la tilde se coloca siempre sobre la vocal abierta. ¿Ya? Aquí es para saber cómo nosotros vamos a tildar o acentuar estas palabras. Cuando decimos adiós, vamos a saber que tenemos que nombrar también esta palabra adiós. No vamos a decir adiós. ¿Por qué? Porque están estas dos juntitas. ¿Ya? Entonces, adiós. ¿Ya? Después. Esta es náutico. Cuando tenemos una tilde, siempre va a ir en la vocal fuerte. Cuando hay un diptongo. ¿Ya? Y si está con vocales cerradas, la tilde se va a colocar sobre la segunda. Aquí tenemos dos vocales cerrados, dos vocales débiles, y ponemos la tilde sobre la segunda, ¿cierto? Benjuí, interview, va en la segunda. Tenemos dos débiles, entonces acentuamos la segunda. ¿Cuándo? Debe ir, cuando vamos a ver las reglas más adelante. El hiato. ¿Qué es el hiato? Ya, el hiato aquí es un poquito pesado. Ya, el hiato viene a molestar todo lo que aprendimos. El hiato, que este compadre mala onda que viene a molestar todo lo que aprendimos, es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba. O sea, el hiato es la separación, todo lo contrario al diptongo, ¿ya? El hiato es malo. Van a formar parte de sílabas consecutivas. Teatro, aéreo, vigía, veo, salías.
Efectos ortográficos van a haber 3 clases de hiato. Combinación de 2 vocales iguales, por ejemplo, Saavedra, Dehesa y Chita. Cuando tenemos 2 vocales iguales, las tenemos que separar porque hay un hiato. Ahora me van a decir, pero profe, la I y la I son débiles, deberían ir juntas. Yo les voy a decir, sí, deberían ir juntas. Pero, como son iguales, como son un clon, son un maldito clon y se están copiando, las separamos. Porque si no, pelean, porque son clones. Saavedra. Bueno, ya sabemos que las dos son fuertes, entonces cuando son fuertes es más fácil, porque las fuertes siempre van a ir separadas. Saavedra. Las vocales fuertes pueden quedar solas, ya no tienen drama. Ahora, vocal abierta más vocal abierta distinta, siempre. Las vocales fuertes cuando están juntas, las separamos. ¿Por qué? Porque ya no tienen drama, porque por eso les pusimos vocales fuertes. ¿Ya? Pueden separar sin ningún problema. Ese hiato es fácil de identificar. Si estamos separando sílabas y vemos caen, ¿cómo se separa caen? ¿Cómo separamos caen? Aquí tenemos 2 fuertes. Ayer. Caen, ¿cierto? Sí, separamos ahí. ¿Por qué separamos ahí? Porque el amigo hiato quiere decir separación. ¿Cómo está, Chelo Torre? Y además, No, tenemos 2 vocales fuertes. Y ya sabemos que las vocales fuertes pueden estar sueltas sin ningún problema. Vamos a ver vocales fuertes y decimos ya, las separamos. Ahora, ¿dónde viene el problema del hiato? Que yo les dije que es mala onda y que nos viene a molestar lo que aprendimos delante. Viene acá. Cuando hay una vocal abierta, átona, átono quiere decir que no tiene tilde. Y una vocal cerrada tónica. Tónica quiere decir que sí tiene tilde. Aquí separamos. Y usted dice, maldición, vamos a tener que separar. Caímos. ¿Cómo separamos caímos? ¿Alguien se le ocurre cómo separar caímos? Caímos. Ya. Ahí estamos haciendo un diptongo. Porque acabamos de aprender que la I tiene que estar unida a la A. Pero yo les dije que el hiato es pesado, que nos viene a hacer olvidar. Vamos a pensar que el hiato es como una capa, ¿ya? Nosotros tenemos la I. Tenemos nuestro vocal I, que es débil, ¿cierto? Pero viene el hiato en forma de tilde. Al venir en forma de tilde, es como que le presta, por un momento, mientras está ahí, mientras está esa tilde, la transforma en una vocal fuerte. Esta I, que era débil, cuando tiene tilde, pasa a ser fuerte. Y al ser fuerte quiere decir que puede estar separada, puede estar sola. ¿Pero por qué puede estar sola? Solamente porque tiene la tilde arriba. Entonces, caímos, se separa caímos. ¿Ya se entiende? Sí, sí, ahora sí. Ya. Entonces, día, como hay hiato, porque nuestra amiga ahí tiene esa tilde, podemos decir día. Aquí pasa, y pasa con la U. ¿Cómo se separa Aullan entonces? Aulla. Excelente. Ya. Muy bien. ¿Se entendió el hiato? ¿Y por qué es tan mala onda que nos viene a molestar lo que aprendimos? Sí, sí. Ya. Ahora, les voy a explicar qué son estas que yo estaba nombrando delante, que es drújula, grave y aguda. ¿Y cuáles son las reglas? ¿Ya? ¿Cuándo las vamos a acentuar? La palabra esdrújula es la más fácil de acentuar. ¿Por qué? Porque se acentúa siempre. Siempre. Nosotros vamos a ver una palabra esdrújula y decimos esta palabra esdrújula y ya le ponemos tilde. Pup, pup, pup. ¿Por qué? Porque es esdrújula. No hay otra regla. Esa es la regla de una palabra esdrújula. Las palabras esdrújula, entonces, son aquellas cuyo acento de intensidad o la sílaba tónica, la sílaba, se encuentra en la antepenúltima sílaba. Por eso es importante saber separar. Estas palabras esdrújulas siempre se acentúan al escribirlas, siempre llevan tilde, siempre se escriben con una tilde. Entonces, si nosotros sabemos separar helicóptero y decimos ya helicóptero cuando la estamos escribiendo,
decimos ya, ¿dónde está la acentuación en helicóptero? Está aquí. Y esta es la antepenúltima sílaba. Esta es la antepenúltima, esta es la penúltima y esta es la última, ¿cierto? Al estar en la antepenúltima, se transforma en una palabra esdrújula. Y al ser una palabra esdrújula, le ponemos tilde. ¿Ya? ¿Se entiende? Siempre que reconozcamos una palabra esdrújula, le ponemos tilde. Si es una palabra nueva y no sabemos, no estamos seguros si lleva o no lleva tilde, contamos las sílabas y si reconocemos una esdrújula, le ponemos tilde. Ahora, las palabras graves. Las palabras graves o llanas van a poseer tilde, o sea, van a poseer tilde en la penúltima sílaba, ¿ya? Estas se acentúan en la penúltima sílaba. La mayoría se van a escribir con tilde, o todas, es que a ver, ¿por qué yo digo la mayoría? Es porque hay excepciones, pero las excepciones son tan pocas que no vale la pena aprenderla, ¿ya? Mejor aprendamos la regla primero, ¿ya? Después nos preocupamos de las excepciones que están contadas con los dedos de una mano. Entonces se van a escribir con tilde cuando terminen en una consonante que no sea N, S o CH, bueno, N o S. Cuando tiene una terminación en más de una consonante. También cualquiera que ésta sea. Ocasionalmente estas palabras no van a llevar a cierto ortográfico tilde si no terminan en NS. Entonces, cuando tildamos las palabras graves, cuando terminan en cualquier consonante o cualquier vocal que no sea N o S. Si terminó en A, lleva tilde. Si terminó en L, lleva tilde. Si terminó en L, si terminó en X, lleva tilde. Si terminó en N, no lleva tilde. Si terminó en S, no lleva tilde. Esa es la regla de las palabras graves. Es súper fácil. Nosotros podemos reconocer una palabra grave. ¿Por qué? Porque se está acentuando en la penúltima sílaba. Entonces, si vemos una palabra que se acentúa en la penúltima sílaba, y esta palabra está terminando en cualquier vocal, o está terminando en cualquier consonante, siempre y cuando no sea N o sea S, lleva tilde. ¿Se entiende? Si termina en N, no lleva tilde. Si termina en S, no lleva tilde. Si nosotros dijéramos aquí biologías, ahí, biologías, ¿lleva tilde o no? No, No, porque ahí está terminando en S, ¿ven? Pero al decir biología, le ponemos tilde. ¿Ya? Entonces tenemos siempre ahora, las palabras agudas. ¿Qué pasa con las palabras agudas? Las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y cuando se acentúan, cuando... Espérenme un segundo. Tengo un pequeño problema aquí. Las agudas se van a acentuar siempre las palabras agudas se van a acentuar siempre, 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 siempre que estén terminando en N, S o en vocal. Es todo lo contrario a la otra. Las palabras agudas, si terminan en N, si terminan en S o si terminan en vocal, van a llevar tilde. Las palabras graves llevan tilde siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Es como todo lo contrario. Si una palabra aguda termina en S precedida de otra consonante, se escribe sin tilde. Esta es como una regla de excepción. Cuando tiene S con otra consonante, se escribe sin tilde. ¿Cuál es otra consonante? R, M, N. Las palabras agudas terminadas en Y no lleva tilde. Estas son las excepciones, ¿ya? Es cuando no lleva. Pero siempre va a llevar cuando esté terminando en N, cuando esté terminando en S o cuando esté terminando en vocal. Y estas siempre que no terminen en S, que no terminen en N o que terminen en más de una consonante. ¿Ya?
¿Se entendió cuándo vamos a acentuar las distintas palabras? ¿O hay alguna duda?